Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Esquel, Argentina. Y es bien tempranito, ahora son las 7:15 de la mañana. Sí. Y nos vamos a ir de paseo a visitar el Parque Nacional Los Alerces. Vamos a hacer un tour en bote donde paseamos por los lagos, vamos a ver un glaciar, visitar un bosque de alerces donde los árboles tienen 2700 años de antigüedad. Así que va a ser un día súper divertido. Ahora estamos caminando hacia la terminal de bus porque nuestro tour no incluye transporte. Sí. Así que vamos a ir a comprar nuestros tickets y sí, les vamos a mostrar nuestro paseo. Nosotros estuvimos en Esquel justo al final de la temporada de verano y solo había servicio de bus con transportes Esquel una vez al día, saliendo en la mañana y regresando en la noche. Llegamos a la terminal con 1 hora de anticipación para poder conseguir un asiento porque una vez que se llena el bus, eso es. Si ustedes piensan visitar el parque, les recomendamos pagar por un pasaje de ida y vuelta para que el chofer les reserve un asiento en el bus regresando a Esquel. Al final del día hubo gente que se quedó en el parque porque no habían reservado y no había lugar, así que les avisamos de antemano. Si pueden alquilar un auto y manejar, aún mejor. Bueno, muy buenos días. Hemos estado viajando en bus por 2 horas y media. Yo me tomé una linda siestita, salimos de Esquel a las 8 de la mañana y ahora son las 10:30. El bus paró en un lugar que se llama Pasarela Río Arrayanes. Me cuesta decir esa palabra. Y de acá tenemos que caminar como unos 20 minutos para llegar a Puerto Chucao. Y de ahí va a salir nuestra excursión, nuestro paseo en bote. Nos han dicho que no nos distraigamos mucho en el camino, sacando fotos o filmando, porque es una caminata muy bonita, pero no tenemos mucho tiempo para llegar al puerto antes de que salga el paseo este. Así que estamos aquí tratando de disfrutar, pero también hacer buen tiempo. Y sí, ha sido un lindo viaje. Bueno, como ya mencioné, yo dormí bastante, pero Samuel lo filmó. Ok, ahora mientras seguimos caminando les voy a comentar un poco los precios. Entonces, para hacer este tour, este paseo en bote, pagamos 1.950 pesos por persona, que vendría a ser el equivalente de $50 americanos. Después, para entrar al parque pagamos 350 pesos por persona, que vendrían a ser $9. Ese es el precio para extranjeros, es más barato para argentinos y aún más barato si eres un residente de la provincia de Chubut. Y también tuvimos que pagar por transporte, que fue 500 pesos de ida y regreso, y eso vendría a ser como $13 por persona. Y Samuel, ¿qué te parece este lugar? Muy linda. Es como Banff. Como Banff, en Canadá, el Parque Nacional. A mí también me hace acordar mucho a los parques de las Rocallosas en Canadá. Más que nada por el color del agua. Es como un color verde turquesa glacial. Pero en fin, hay que continuar, hay que continuar.
vamos a meter ahora al brazo central del lago Menéndez y del brazo central sale el río Menéndez, que es el que se ocupa de descargarlo. En la distancia pudimos observar el glaciar Torrecillas. Este es uno de los muchos atractivos dentro del Parque Nacional Los Alerces y también hay excursiones que llegan al pie del glaciar. Luego de navegar a la punta norte del lago Menéndez, llegamos al Alersal Milenario. Aquí desembarcamos y continuamos el resto del camino a pie. Los árboles que vinimos a ver son los alerces patagónicos, también conocidos por el nombre lahuán. Este es un árbol originario del bosque húmedo templado valdiviano del sur de Chile y Argentina, y crece desde el nivel del mar hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. Es una especie de crecimiento lento, pero los árboles pueden alcanzar alturas superiores a los 50 metros. Nos han dicho que si necesitamos un palito, un bastón para caminar, que agarremos una caña. Bueno, ahora vamos a comenzar la caminata. Estuvimos en el bote Lindas vistas. 1 hora y media. Sí, Lindo 1 hora. viaje. Sí, sí. Samuel estuvo en el segundo piso, Sí. sacando sí. fotos todo el tiempo. Las montañas, el glaciar, impresionante. Wow. Wow. Espectacular. Y ahora vamos a hacer una caminata de 2.2 kilómetros y lo tenemos que hacer con el grupo. Nos han dicho que no nos podemos separar del guía. Y hoy estamos tomando ese tour guiado porque esta es la única manera de visitar el Alersal. Solo se puede llegar en bote en esta excursión en particular. Y sí, vamos a estar viendo árboles que tienen miles de años. Recién vimos uno que tenía 2700 años y saben la edad del árbol porque crece 1 milímetro por año. Y aparentemente en este bosque hay unos árboles que tienen más de 4000 años. ¡Wow! Me encanta este lugar. Este es Samuel en su elemento, filmando, siempre con una cámara en las manos. Bueno, ahora ya hemos subido unos 70 metros de altura, así que nos estamos acercando a los Alerces. También casi hemos perdido a nuestro grupo por sacar fotos.
hemos llegado al final de ese recorrido, de esa caminata. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Me gustó mucho. Wow, Wow, impresionante. impresionante bosque. Ya, el Sí. tamaño de los árboles, nos encantó el paseo. Fue muy lindo poder pasear por el bosque rodeados de la naturaleza. Y ahora que hemos llegado al final del recorrido, tenemos estas vistas, el lago, la montaña. Nos vamos a subir al bote ahora en unos minutos, comer algo, un pequeño snack, Sí. mientras viajamos de regreso al puerto, donde comenzamos. ¡Ya! Bueno, ya bajamos del bote. Ahora estamos paseando un poco porque todavía nos quedan 2 horas y media antes de que vuelva a pasar el bus a Esquel. Así que conocimos una chica francesa que ha estado paseando, haciendo un poco de trekking en este parque y nos recomendó este sendero que va al antiguo lago de las Juntas. Y sí, es un lindo camino, fácil, cortito. Creo que esto va a ser una caminata de 45 minutos. Y como tenemos el tiempo, vamos a hacerla, vamos a disfrutar. Encontramos un árbol con manzanas verdes. Todavía le faltan, no están listas para comer. Pero si ustedes pasan por acá en el otoño, ya nos hemos quedado casi sin comida. Nos quedan galletitas y nueces, eso es todo. Finito. Finito. Ahora vamos a bajar hacia el lago. Y ese fue nuestro paseo al Parque Nacional Los Alerces. Esperamos que hayan disfrutado nuestro recorrido y ya nos vemos pronto con más aventuras por Patagonia.